¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Es miércoles y tenemos el gusto de saludarles. Rafael García Villegas, sí. Weman Sin Rodríguez, ¿cómo está, Rafael? Muy contento de saludarte, Weman, amigos del auditorio. Igualmente, Rafael. Mucha información y además de plácemes porque estrenamos una nueva sección aquí en Noticias 22, Habitaciones Propias. Así es, nuestra compañera Irma Gallo estará dentro de unos minutos aquí con sus invitadas porque es una sección que tendremos cada 15 días a partir de este miércoles y vamos a tratar situaciones de género. Y eso detona la pregunta que queremos invitarles, se pongan en contacto con nosotros a través de la respuesta. Y con el hashtag Noticias 22, la pregunta esta noche es, ¿qué opinas de que el arte sea censurado por cuestiones de género? Algo que ha estado en boga últimamente después de lo que pasó en los Globos de Oro, en los premios Grammy, la respuesta que tuvo esto en Francia, la censura inclusive que ya se ha traducido no solo a los cineastas, sino también artistas plásticos de distintas épocas como Egon Schiele. Y bueno, incluso en situaciones de cambiarle el final a una ópera escrita por Georges Bizet. De ese tamaño están las repercusiones y por eso, ¿hasta qué punto la censura puede llegar por una cuestión de género a limitar el arte? Bueno, esto es parte de lo que tenemos el día de hoy, pero tenemos todavía muchísimas cosas, como por ejemplo, un gran poeta, Fernando Pessoa, llega a través de su obra al Museo Reina Sofía en Madrid. Aquel hombre que decía que recogiendo esas piedras que están en el camino se iba a construir un castillo. Pero además también tenemos cuestiones que tienen que ver con cine, con teatro y con música. Publicaciones. Vamos a tener aquí también detalles sobre los próximos trabajos en materia de coedición de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura. La invitación es a que se queden con nosotros. Antes que nada saludamos a Laura Regis, muy buenas noches en la traducción de lenguas de señas mexicana y comenzamos. El escritor Felipe Garrido, actual director adjunto de la Academia Mexicana de la Lengua, recibió un homenaje anoche. Esto en el marco del programa Protagonistas de la Literatura Mexicana, y el autor jalisciense recomienda a los nuevos escritores a leer mucha poesía, pues asegura que no hay ninguna forma más depurada de hacer uso de la palabra. En el fondo, lo que hago es lo mismo. Por un lado, me interesa acercar a la lectura y a la escritura a gente que no ha todavía descubierto lo inmensamente placentero que es leer y escribir por el gusto de hacerlo. Y por otro lado, me gusta contar historias, me gusta contarlas de distintas maneras, escribir cuentos. El trabajo de antologador me fascina y los antologadores a final de cuentas son autores de obras nuevas. Felipe Garrido afirma que los escritores no tienen otro material para escribir que su propia vida, y es que el editor, traductor, promotor de la lectura, compilador, periodista y escritor sabe de qué habla, ya que lleva más de 50 años dedicado a las letras. Por este motivo fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes con una charla cargada de recuerdos y anécdotas que trajeron del pasado Ricardo Ancira y Mónica Lavín. En este momento estoy asustado. Uno no espera estas satisfacciones cuando uno está trabajando y esto es un reconocimiento a final de cuentas a muchos años de trabajo. Y lo peor de todo es que antes que nada es una especie de compromiso, sin lo de especie es un compromiso. La única forma de agradecer una distinción como esta es comprometerse a trabajar más. Profesor en distintas universidades como la UNAM, Universidad Veracruzana, Baja California, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Guadalajara, así como la Ibero, Felipe Garrido asegura estar listo para continuar escribiendo lo que será una novela y algunos ensayos. Me dediqué al periodismo y después de unos cuantos años de hacerlo me di cuenta de que no era eso lo que yo quería hacer el resto de mi vida, que yo quería escribir ficción
no ir en busca de la realidad, que es lo que el periodismo trata de hacer. Y hubo que regresar, afortunadamente encontré la forma de hacerlo, de dedicarme a escribir principalmente cuento para niños, cuento para cualquier otra clase de lectores, y ensayo literario, algunos sobre artes plásticas, y ahí es en donde están esos proyectos. Yo pienso que en este año de 2018 habrá 2 o 3, porque hay cosas a punto de que yo pueda deshacerme de ellas, pueda entregarlas a los editores. Entonces yo creo que en este año habrá por lo menos 2. Cuentos, uno cuentos, y otro que es mucho más comprometido, que yo lo ande diciendo, pero espero que publique una novela, sería la primera. Por último, Felipe Garrido aprovechó la ocasión para recordar a José Luis Martínez, Alichu Macero, Víctor Hugo Rascón Banda e Ignacio Padilla, compañeros de la Academia Mexicana de la Lengua, institución en donde es director adjunto. Noticias 22, Alberto Aranda. Durante 2018, la Ciudad de México se convierte en la capital mundial del diseño. Se compra colchones, tambores. La Ciudad de México, siendo una de las urbes más grandes y más importantes, presenta retos enormes que creo que tenemos que analizar. El diseño es algo que nos afecta a todos y debe de ser un instrumento y una herramienta para mejorar la calidad de vida. El 5 y 6 de marzo, el Palacio de Bellas Artes será sede del Foro Internacional de Diseño, que reunirá a urbanistas y arquitectos de todo el mundo, como parte del World Design Capital Ciudad de México 2018, que tendrá como centro de la reflexión la responsabilidad social. Creo que sobre todo después de los eventos que tuvimos en septiembre, es un gran momento para reconstruir, no solamente nosotros como personas, pero nuestra ciudad. Estamos hablando del diseño que mejora la calidad de vida de la gente. Por primera vez en México, la mayoría de estos ponentes visitan nuestro país, y también a nivel mundial es una cosa ejemplar que se haya formado este elenco de personalidades. Empezamos con el diseñador Stefan Sackmeister, austriaco. Es un radical del diseño gráfico, es miembro del grupo de True Majority, tiene exposiciones en el Museo Guggenheim y es ganador de varios premios Grammy. Pero sobre todo nos interesa mucho por su exploración en el trabajo de la felicidad, el arte, el diseño y el Beauty Project, que empezó aquí en México el año pasado. Nuestros siguientes ponentes de Estados Unidos e Italia es Marion Weiss y Michael Manfredi, arquitectos urbanistas, docentes de Yale y Harvard. Otros ponentes destacados son Dan Rosegarde, Wade Graham y Tom Main, Premio Pritzker 2005. También habrá un programa académico enfocado a estudiantes de arquitectura llamado Circuito Interuniversitario, en el que participarán diversas universidades públicas y privadas, así como la agenda cultural, en colaboración con museos como el MAM, el MUCA, el Chopo, el de Antropología, entre otros. Noticias 22, Irma Gallo. Y de lo que será esto, esta capital mundial del diseño que comienza en las actividades aquí en la Ciudad de México el próximo 6 de marzo con una conferencia en el Palacio de Bellas Artes, vamos a viajar ahora hasta España al Museo Reina Sofía, allí en Madrid, en donde se muestra el vínculo entre las vanguardias artísticas y el trazo poético de Fernando Pessoa. Para Pessoa, todo arte era una forma de literatura. Bajo esta premisa, mantuvo una relación estrecha con las vanguardias portuguesas del siglo XX. El Museo Reina Sofía ha decidido mostrar la importancia del poeta y sus heterónimos en esta etapa artística y mostrar 160 obras de artistas como José de Almada Negreiros, Amadeo de Sousa Cardoso o Sara Afonso.
Pessoa ha reaccionado a las vanguardias artísticas de su tiempo, aquellas que él conocía, que venían de París, como el cubismo, como el futurismo, contraproponiendo sus propias vanguardias. Y ha creado conceptos como el paulismo, el interseccionismo y el sensacionismo. Y ha dicho que esos conceptos eran mucho más amplios, interesantes, capaces de comprender el fenómeno artístico de los nuevos lenguajes que aquellos otros lenguajes que venían de París. Entonces, Pessoa va a crear mismo los protagonistas de esas vanguardias con muchos de sus heterónimos, con esos personajes para los cuales él creaba identidades, vidas, caligrafías, escritas propias. Ahora nos encontramos en la sala dedicada al sensacionismo, que es una teoría que desarrolló Pessoa en la que englobaba de algún modo estos dos otros términos que había acuñado previamente, el paulismo y el interseccionismo. En el sensacionismo lo que pretende Pessoa es englobar todas las sensaciones, es como una especie de sinestesia que a través de los textos él aboga porque sentir es crear y que todo debe estar destinado a que mediante las formas y mediante, en su caso siempre hablando de la literatura, mediante las frases y mediante las imágenes que de estos textos desprende, confluyan en un sentir de todas las formas y de todas las maneras, como decía Pessoa. Además de la obra pictórica de los coetáneos de Pessoa con una mirada popular, en la muestra se pueden observar distintas fotografías, manifiestos, correspondencia y las revistas para las que escribió Pessoa, como A Auia o Portugal Futurista. Y enseñar cómo esa vanguardia tiene una actitud específica y diversa de muchas de las cosas que vemos en las vanguardias más conocidas, reconocibles y dominantes, es el juego de esta exposición. Y por eso se presentan los conceptos de Pessoa, sus textos, sus revistas, las revistas en que han participado los artistas y las obras que los artistas hicieron, sea en Portugal, sea en París, sea también las obras de los artistas que de fuera de Portugal han venido a Portugal, como Robert y Sonia Delaunay, que han subrayado una de las características de las vanguardias portuguesas, esa insistencia en la cultura popular. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Súper interesante ver esto, ¿no, Rafael? De un poeta que estaba involucrado en diferentes visiones de su momento, de su presente, y que toma de alguna manera imagen, esto que vemos, aquellas vertientes de lo literario que tuvo Pessoa en diferentes alter egos, pero también me hace recordar, cuando estamos en esta parte de las vanguardias, un libro que les recomiendo que se llama Cuaresma, que es uno editado por Acantilado hace unos 5 años más o menos, que reúne los relatos policíacos de Fernando Pessoa. También escribió literatura policíaca. No solo poesía, que es por lo que he recordado, y ahí está esta invitación a darnos una vuelta a España, por supuesto. Pues vamos el fin de semana, ¿no? Vamos el fin de semana. Momento. Pero antes de que eso suceda y antes de la pausa, ya tenemos respuestas con el hashtag Noticias22. ¿Qué tanto se puede censurar el arte en pro de un movimiento de género? Bueno, lo que nos dice Beatrice es, no sé si podría llamarlo fundamentalismo feminista. Terrible. Ella opina que no está de acuerdo, que por una cuestión de género se censure el arte. Y hay una cosa interesante con lo que dice ella, utiliza la palabra fundamentalismo. Bueno, las cosas podrían reescribirse, pero es mucho mejor dejar eso como parte de nuestra memoria con la que hemos crecido hasta este momento. Y si se trata de escribir algo, pues que es algo nuevo, ¿no? Indiscutiblemente, porque esto nos lleva a replantear los límites, inclusive de lo que es pornográfico, de lo que es erótico, de lo que es sensual y también de lo que es arte y en qué momento se transgrede esta frontera. Sí, feminismo no quiere decir que hay que estar peleado también con el erotismo, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, seguiremos con este tema que sabemos causa mucho debate. Más adelante hablaremos de ello aquí en Noticias 22. Momento para la pausa. En un encuentro de miradas cruzadas, profesionales del periodismo compartieron sus experiencias en el ejercicio ético de este oficio. Un nutrido grupo de investigadores y periodistas de origen francófono se reunieron en Casa de Francia para debatir sobre periodismo, investigación y ética.
Nos hacía interesante discutir con los colegas periodistas de esas similitudes, esas diferencias, ¿no? En términos, por ejemplo, cómo manejan los periodistas el acceso a sus fuentes, la protección de sus fuentes. En nuestro caso, también está la cuestión del anonimato para proteger a algunos informantes, pero éticamente también, mientras no digan nada en contra, hay que reconocer de dónde viene la información, ¿no? Entonces hay una tensión, o sea, cuando publicamos también tenemos que decir de dónde viene la información. Entonces tenemos esa tensión entre respetar y cuidar el efecto que pueda tener lo que publicamos hacia los informantes, pero también respetar su autoría sobre lo que ellos dicen, ¿no? De su propia comunidad. En el transcurso de una investigación y de su vida profesional, el periodista busca llegar a la verdad planteándose diferentes interrogantes. La ética sirve de guía para encontrar las respuestas que necesita. Los 3 tópicos que mencionas es como una base. Yo veo una diferencia muy fuerte en México, donde la profesión de periodista no es tan valorada, o hay mucha suspición de relación con el poder, de influencia, de corrupción. Hablan también de narcoperiodista, hablan de muchas, lo que supongo es verdad en una parte, pero en la mayoría de los casos no. Los reporteros que conozco de provincia o del DF son gente honestas que hacen su trabajo con mucho corazón, creen a la necesidad de informar y de informar bien, pero hay como un desencuentro con la población, con los lectores, y supongo que es uno de los problemas de México y del periodismo en México, es la falta de apoyo, de confianza de la población hacia nosotros, y nos relacionan mucho con el poder nos castiga, entonces estamos un poco entre dos, y hay un tercer fuego que es el crimen organizado. Entonces es una profesión muy, muy difícil en México. Periodismo, investigación y ética, miradas cruzadas de investigadores y corresponsales en sus terrenos de campo mexicanos, fue coordinada por el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Es un honor recibir esta noche en su casa a Marina Núñez Vespalova, directora general de publicaciones de la Secretaría de Cultura, con motivo de la convocatoria 2018 del programa de coediciones Hueman. Vamos contigo. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Marina, por acompañarnos aquí en Noticias 22. Marina, a partir de este programa de coediciones se ha abierto la posibilidad de muchas editoriales, la mayor parte de ellas independientes, puedan generar una cantidad de títulos que no necesariamente serían aceptados en las grandes editoriales transnacionales. Y esto también ha permitido desarrollar otro tipo de trabajos, como por ejemplo, recuerdo en Sexto Piso la traducción de un libro de von Retzori, que pues difícilmente esa empresa hubiera sido lograda por una editorial por sí misma. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que han notado en la Secretaría de Cultura a partir de que existe esta convocatoria y la oferta de libros hechos en México? Sí, mira, lo acabas de decir. Una de las políticas que empezamos a hacer nosotros cuando llegamos a la Secretaría de Cultura era no nada más apoyar a la industria editorial en su labor anual, cotidiana, de hacer libros, sino que este apoyo tuviera cierto sentido. Y el sentido que tiene es lo que acabas de mencionar, la bibliodiversidad. No podemos ser un país con los libros acotados a la posibilidad de comercialización de esos libros, que en efecto solamente los tienen las grandes empresas editoriales y únicamente las aceptan las grandes cadenas de librerías, sino que había que mostrar la gran diversidad y pluralidad editorial que existe en este país. Somos uno de los países en América Latina que mayores editoriales independientes tiene registradas, que tiene una mayor producción editorial. Y yo creo que a partir de este apoyo que damos a la industria, han surgido, se han hecho ver y han podido comercializar sus títulos de una mejor manera.
En efecto, nosotros apoyamos la edición de los libros, la producción de los libros, pero también damos un apoyo en la difusión y promoción de los mismos. Entonces, hay una parte que distribuimos nosotros, hay otra que distribuyen ellos, apoyamos también cuando ellos así lo solicitan en la distribución, y creo que eso se ha notado en las librerías. Tenemos libros de muy buena calidad, de autores que difícilmente podrías ver, y a un precio que puede resultar accesible, porque es un libro apoyado. Esa era parte de la función de esta convocatoria. Obviamente, en cuanto presentas una oferta editorial mucho más amplia y más rica, pues tienes mayores posibilidades también de echar a andar programas de fomento a la lectura o reforzar a lectores que ya se declaran como tales, pues en un país que lo que necesita es tener lectores y tener buenos lectores. Ahora se abre la convocatoria para el 2018. ¿Cuáles serán las características que ya están disponibles para quienes quieran participar? Mira, básicamente son las mismas que del año pasado. Estamos dando cierta prioridad a lenguas indígenas. Hemos recibido textos muy interesantes que además han tenido una función muy exacta en algunas comunidades para apoyar algunos programas de fomento en estas poblaciones. Tenemos libros bilingües o libros solamente en la lengua, aceptamos de los dos. También vimos la necesidad de solicitar libros para públicos especiales. Entonces hay libros en braille, por ejemplo, puede haber libros también para gente que tiene complicación en la comprensión de una lectura difícil, en oraciones muy elaboradas, y ahí estamos poniendo como una atención muy especial porque casi no hay, se necesita tener esos libros en mercado. Y por lo demás, es una convocatoria muy amplia, estamos con todos los géneros literarios, por supuesto, estamos muy interesados en la divulgación científica, en la divulgación histórica, en los libros de viajes, prontuarios y en la biografía también, incluso en la autobiografía, porque son temas con los que se puede trabajar muy bien en este asunto del fomento de la lectura, que es la columna vertebral de esta dirección, pero también porque hay pocos libros en el mercado con esas temáticas, al menos libros mexicanos. Y bueno, básicamente lo que se pide es que sea una editorial conformada con un catálogo que tenga el registro de sus libros en la plataforma del precio único, y pues que tenga en sus manos los derechos de los autores que están requiriendo. Fuera de eso, se somete a consideración después en distintos criterios que están publicados en la propia convocatoria y prácticamente no hay mayor cambio respecto de la convocatoria anterior. Una última pregunta, Marina. Vienes regresando de Querétaro, digo, no en este momento, pero me refiero a que Tlaxcala, de esta reunión en donde estuvieron presentes muchas de las personas que están al frente de las instituciones culturales de este país para vislumbrar los retos que se tienen por delante. En el caso de publicaciones, ¿cuál ha sido tu experiencia después de esta reunión en Tlaxcala? Pues mira, yo recogí la inquietud de muchas instancias de cultura que tiene que ver con crear fondos propios para promoción de autores de la región. Y me parece muy loable porque parte de esa inquietud tiene que ver también con apoyos a industrias editoriales pequeñas que están surgiendo en distintos estados de la República. Me da gusto que entiendan que esto es una cadena, que hablar de libros es hablar de un ecosistema de libros, que si apoyas a autores también tienes que apoyar a las otras cadenas, incluso a las librerías mismas de los estados, y hemos recibido estas propuestas y vamos a trabajar con ellas. En el ámbito de mi competencia está eso, está también los distintos programas de fomento a la lectura que continúan, que se refuerzan, que empiezan a trabajarse de manera específica de acuerdo a las regiones, se va a trabajar mucho con migrantes, se va a trabajar mucho con población indígena, pero yo creo que los distintos responsables de cultura están entendiendo muy bien cómo es el escenario de cuando se habla de un libro, cuando se habla de la promoción de autores, qué implica
todo ese apoyo que se está solicitando. Y bueno, nosotros estamos para apoyarlos, para asesorarlos cuando lo necesiten y por supuesto manteniendo una comunicación muy constante con todos ellos. Así es, porque no solamente se trata del libro y de divulgar el conocimiento, la literatura, sino toda una industria que permite que ese objeto llegue a las manos de quien quieran leer, ¿no? Así es. Y bueno, hay una parte además que está muy debilitada, que hay que reforzar, que son las librerías. Hay muchos estados que cuentan con muy pocas de ellas y creo que también en ese sentido se ha sensibilizado a los titulares de las áreas de cultura, pues para que hagan políticas específicas en apoyo también a ese eslabón de la cadena del libro. Un gran tema que requiere que lo tomemos por un sentido propio. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, Marina, y Gracias enhorabuena a por ti. ese trabajo que hacen allá en la Dirección General de Publicaciones. Muchas gracias a ti. Regresamos contigo, Rafael. Muchas gracias, Weman. Enhorabuena, Marina, por todos estos proyectos y estaremos, por supuesto, dándoles seguimiento. Es momento de hacer una nueva pausa. #Noticias22. Díganos cuál es su opinión en torno a la censura en el arte a partir de cuestiones de género. Estamos leyendo sus respuestas. Ya volvemos. En otros momentos hemos abordado los trabajos que se están desarrollando para recuperar el patrimonio histórico dañado por los sismos de septiembre pasado. La agencia N22 esta noche nos cuenta de qué hablamos cuando hablamos de los arquitectos de restauración. En el caso de un edificio religioso importante o de un edificio civil importante, no lo puede intervenir cualquier ingeniero, cualquier arquitecto. Necesita ser una persona que tenga una preparación. El arquitecto restaurador va a arreglar, a conservar, a restaurar lo que hizo otro arquitecto hace 200 años. Entonces, la forma de pensamiento es distinta. El arquitecto va a crear una cosa y la va a plasmar. El arquitecto restaurador va a restaurar lo que hizo otro arquitecto hace X años. Pues es una teoría que se empieza a formar desde el siglo XIX y antes, y que ha creado una verdadera escuela de restauración que nosotros hemos aprendido en la academia y que se las transmitimos a los muchachos con objeto de que cuando hagan una restauración la hagan dentro de los marcos de la teoría de la restauración y no nada más como se les ocurra. No es lo mismo restaurar un convento del siglo XVI que una casa del barroco del XVII. Cada uno tiene un estilo diferente y si el arquitecto no conoce a la profundidad esos estilos, pues lo va a restaurar como se le ocurra. Si yo voy a restaurar una iglesia, me voy a tener que apoyar en los restauradores de bienes muebles. ¿Por qué? Porque yo voy a restaurar el edificio, las cúpulas, todo lo que es el edificio en sí, y el restaurador de bienes muebles me va a ayudar a restaurar los cuadros, a restaurar los retablos, a restaurar las cosas que tiene dentro de la iglesia. Creo yo que la restauración en la actualidad es una actividad interdisciplinaria, en la que interviene desde el conocimiento de la historia del arte, el conocimiento de la historia de la arquitectura, el conocimiento de los sistemas constructivos de los edificios, el conocimiento de los estilos, el conocimiento del color y todo eso aunado con toda la tecnología moderna que tenemos. Bueno, ya es momento de hacer la agenda cultural. Música, cuestiones internacionales y artes plásticas. César, ¿qué nos platicas? Buenas noches.
Buenas noches, Huemantzin, Rafael. Primero que nada, déjenme desearles un feliz Día de la Amistad y vamos a iniciar con música, porque de la mano de Mario Lavista y el Cuarteto Latinoamericano, el Colegio Nacional lleva a cabo el ciclo de conciertos integral de los cuartetos de cuerda de Ludwig van Beethoven. El ciclo ya inició anoche con la interpretación del Cuarteto en Re mayor número 4. Y el Cuarteto en Do sostenido menor, opus 131, a cargo de la agrupación ganadora del Grammy Latino en 2 ocasiones y del Cuarteto de cuerdas José White. Para el violonchelista Álvaro Vitrán, este ciclo de cuartetos para cuerdas es el más importante que se ha escrito jamás, un viaje por todo el desarrollo musical del genio de Bonn. El ciclo continúa mañana, jueves 15 de febrero, en punto de las 7 de la noche en el edificio de Donceles 104 en el Centro Histórico. El programa está integrado por el Cuarteto en Mi menor, opus 59, número 2, y el Cuarteto en La menor, opus 132. Ya lo saben, la entrada es gratis, pero con cupo limitado. Además, habrá una transmisión en vivo en el sitio web del Colegio Nacional, que es colnal.mx. Y seguimos celebrando el intercambio cultural entre China y nuestro país. La Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y la Embajada de China en México organizan la exposición fotográfica Año Nuevo Chino 2018 en el Senado de la República, siendo la primera exposición que se efectúa en la Galería Abierta de la Cámara Alta en honor de una nación amiga. En esta magna muestra, integrada por más de 80 imágenes, apreciaremos todo el colorido, esplendor y misticismo de la celebración de la fiesta de la primavera en distintas geografías del mundo, teniendo a protagonistas de nivel internacional como el pianista Lang Lang y algunas de las más reputadas agrupaciones de acrobacia, ópera, danza tradicional, teatro de sombras y artes marciales de la nación asiática. Así que allí lo tienen. Si andan por Paseo de la Reforma en la colonia tabacalera, no se pierdan esta exposición que estará en exhibición hasta el 28 de febrero. Y este fin de semana el Museo Tamayo Arte Contemporáneo inauguró la primera exposición monográfica en México del artista galés Saoirse Wynne Evans, que reúne una serie de 12 obras producidas en los últimos años, esculturas de neón, elementos cinéticos, piezas sonoras y candelabros en cristal de Murano. Son algunos de los atractivos que podremos disfrutar en esta muestra, cuyo montaje además responde específicamente a la arquitectura del museo, estableciendo un diálogo visual y una experiencia sensorial y temporal que busca detonar registros nuevos e imprevistos en torno a la percepción. Pues como explica el propio creador británico, el arte se trata de fluidez, de desplazarse por el espacio, de sonidos e imágenes a la deriva. La exposición podrá ser visitada hasta el 6 de mayo y lleva por título simple y sencillamente Saoirse Wynne Evans. Así que allí lo tienen, 3 propuestas para que armen su agenda cultural. Yo regreso con Huemantzin y Rafael. Muchas gracias, César. Y como hoy César no da regalos, nosotros los damos. Ayer estuvo aquí con nosotros Argonáutica Editorial. Nos dejan 2 libros para las primeras 2 personas que escriban a noticias22, a noticias22@canal22.org.mx. Y con esto nos vamos a una pausa. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22. Les invitamos a que se pusieran en contacto con nosotros a partir de nuestra pregunta, porque vamos a estrenar una sección dentro de unos instantes con Irma Gallo. Ya tenemos algunas respuestas, vamos a compartir con ustedes una que tenemos en este momento. La pregunta es ¿cuál es su opinión acerca de censurar expresiones artísticas por cuestiones de género? Y Daniela Morales nos dice: opino que deberían censurar el reggaetón, que denigra a las mujeres, o el contenido explícito en puestos de periódicos, el cual genera imágenes distorsionadas también de las mujeres. Nada tiene que ver la representación erótica del cuerpo en el arte con las de esas publicaciones. Ahí está, y esto nos da preámbulo para ir a nuestro nuevo segmento que conduce Irma Gallo, que se llama Irma. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Rafa, muchas gracias por estar aquí. Se llama Habitaciones Propias, ustedes sabrán por qué. Si somos admiradores de Virginia Woolf, sabremos por qué. Antes de presentar a mis 2 invitadas de hoy, que estoy muy contenta de que hayan aceptado darle la bendición a esta nueva sección, vamos a escuchar unas palabras de Carmen Boullosa. Huemantzin precisamente estuvo con ella en la mañana y habló sobre el origen del Me Too. Se ha desvirtuado mucho este movimiento, se ha malentendido por parte de quienes lo critican, incluso tal vez también por parte de quienes forman parte del Me Too. Pero ¿cómo surgió?
¿Dónde surgió? Vamos a ver qué nos dice Carmen Boullosa. El tema de Me Too ha sido el abuso contra las mujeres, pero Me Too no nació solo. Me Too nació en un contexto, nació en el contexto de un presidente misógino, de una marcha enorme de las mujeres para responder con ira o con una pacífica ira a el hecho de que es un presidente impresentable, que se ha atrevido a hacer los comentarios más racistas, más misóginos, más despiadados, más sin conmiseración por los demás, más repugnantes, y una respuesta masiva de las mujeres diciendo: nosotras nos oponemos a este hombre. Bueno, importantísimo recordar el origen del Me Too, cuando a partir de todo esto se han generado una serie de discusiones. Y como les decía al principio, vamos a estrenar esta sección que se llama Habitaciones Propias y que además ustedes nos ayudaron a nombrar así en Twitter y en Facebook. Y me acompañan Gloria Hernández Jiménez, que es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gloria también es colaboradora o ha sido colaboradora en medios como el IMER, como Radio Educación, La Jornada, El Financiero, Debate Feminista y La Correa Feminista. Muchas gracias por venir, Gloria. A ustedes por la invitación. Y también Adriana Bernal. Adriana es periodista, fue premio Pajés Yergo en 2003. Ella trabaja temas de derechos de las mujeres desde la sociedad civil. Ha iniciado bastantes, iniciativas de la sociedad civil, visibilizando las problemáticas sociales y del género a través del arte y la cultura. Por eso están ellas dos aquí, porque tenemos muchas cosas que discutir. Quisiéramos empezar, me gustaría empezar, no sé si estén ustedes de acuerdo, por este asunto del Me Too y la respuesta que generó, la Carta de las Intelectuales Francesas. ¿Cómo podríamos abordar este tema? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo hablar de sexualidad, de sensualidad? Y después ya abordaremos el tema del arte. Bueno, Adriana. Gracias por la invitación, Irma. A mí hay un tema aquí que me parece muy importante, y quizá no suene bien, pero también hay que decirlo, el feminismo contemporáneo tiene una profunda deuda con la sexualidad y con la sensualidad de la mujer. Exacto. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta y que no podemos mantenernos al margen es que la deuda está ahí, no está en el discurso, no está en la propuesta, lo atendemos de ladito. Entonces, en la medida de que no está dicho, cualquier cosa la podemos sentir como una provocación. Lo dije en su momento, lo digo ahora, lo que tuvo Catherine Deneuve es muy mal timing. En otro momento histórico, quizá lo hubiéramos podido recibir mucho mejor, sobre todo en Latinoamérica. Me parece que es políticamente incorrectísimo para la situación de la mujer en Latinoamérica, porque además es un discurso que nos sabe a poco, nos queda cojo, nos disminuye. Así lo estamos leyendo como aquella extranjera que viene, si bien no a cultivarnos, si bien no a colonizarnos, y tantos problemas que tenemos con la colonización y la decolonización del feminismo mismo, sí, no sabemos dónde colocarnos. El primer problema es que no era un desplegado para Latinoamérica, mucho menos para México y la terrible situación de violencia contra la mujer que vivimos como país en particular. Y Gloria, hablando de Estados Unidos y del Me Too, una de las cosas que criticó Catherine Deneuve es este conservadurismo. ¿Qué opinas al respecto? Pues yo sí creo que esta reacción de denuncia en los Estados Unidos en relación al Me Too sí tiene mucho que ver con cierta visión conservadora, ¿no? Muy limitante. Y regresando un poco a lo que dices de la recontextualización en América Latina de la Carta de Catherine Deneuve, atendiendo a lo mismo que tú dices, hay que poner en contexto. Yo no creo que la intención de esta carta sea colonizar el pensamiento, sino que recibimos esa información desde nuestros propios contextos. De todas maneras, sí es un indicador ese discurso de cómo tenemos que ser responsables de asumir las formas de vivir el cuerpo.
en cada persona, en cada cultura, en cada lugar, todo emerge en un contexto. Y además me parece que ella está defendiendo la liberalidad del goce, la liberalidad también y el derecho al goce. Y entonces me parece que es una bandera de libertad que yo no despreciaría para nada, hay que poner en contexto y además sí es una referencia de cómo pensar estas cuestiones del deseo, de la relación, ¿no? Y además de la responsabilidad en lo que uno se compromete a hacer a cambio de algo. Por otro lado, me pareció genial que ella defienda la galantería, la seducción, el sarcasmo, la ironía, el sentido del humor, porque si no entonces todo se vuelve plano, todo serio. ¿Qué pasa? ¿Y las metáforas? Ya que estamos hablando y vamos a hablar aquí de arte. Justamente, qué bueno que hablas de esto, de la sensualidad, de las metáforas, porque el arte es otro punto que me gustaría tocar y creo que es el principal, porque estamos en este noticiero cultural que es uno de los que tienen más tradición en México, hablando de cultura. Entonces, bueno, el arte. ¿Qué pasa con el arte cuando estos discursos de género, que obviamente tienen que ver, como dices, Adriana, con cómo lo estamos leyendo desde América Latina, con nuestras heridas tan grandes que tenemos en América Latina, la violencia, el feminicidio? ¿Qué pasa cuando ya esto se convierte en censura contra obras de arte? Por ejemplo, el caso de Egon Schiele. A mí el caso me preocupa porque empezamos a recibir la censura también desde Europa, ¿no? Es decir, en este asunto de libertades adquiridas, de propuestas a partir de la Segunda Guerra Mundial y cómo fueron dándose los procesos de centralización, izquierdización y sorpresivamente una derechización, que ahí tendremos que revisar históricamente si realmente esa derechización es de ayer para hoy y nos entró un momento, o si, mejor dicho, los 80s, los 70s tenían una postura de izquierdización cuando de origen tendían a la derechización. Sí. Ese es otro asunto. Ahora, ¿el arte desde dónde? Porque ¿desde dónde lo vamos a ver? No tiene los mismos parámetros la escultura que la pintura, que la literatura, claro, que el cine. A mí me espanta por lo menos que al momento de que yo me acerco a una novela, sea políticamente incorrectísima porque es una novela que habla de incesto. No, perdón, no es políticamente incorrecta. Hay un compromiso también social, hay un interés de hablar del tema del autor, escritor, escritora, escritore, como quieran, en donde se pone en juego la voluntad de narrar, como la voluntad de escribir, como la voluntad de pintar, como la voluntad de componer una sinfonía. De crear. De crear. Entonces, ¿hasta dónde vamos a satanizar los temas que a mí, en tanto autor, me interesan? Sí, y ese autor no puede escribir sino del contexto en el que vive. Exacto. Y miren, quiero enseñarles ahora, justo que hablas de la literatura, Carmen Bollosa también le comentaba a Güemansin hace un rato acerca de qué hubiera pasado con la literatura si hubiéramos empezado con esta ola censora desde hace mucho. Vamos a escucharla. El cine, como la poesía, como la novela, como la pintura, nos han ayudado a configurar nuestros patrones de conducta privada. Es muy importante, por lo tanto, repensarlos, pero también es muy importante no censurarlos. ¿Por qué? Porque hubieran censurado a Rubén Darío, hubieran censurado a Amado Nervo, en su tiempo quiero decir, hubieran censurado la posibilidad de que las mujeres salieran a la calle sin velo, en su tiempo. Hubieran censurado en el mundo católico, en el mundo de este continente, en el que todavía había ciudades y lugares en el siglo XIX en que la mujer no podía salir a la calle sin la cara tapada y que la mujer no podía salir a la calle sola. Y todo esto también lo fue conquistando el arte que era considerado inmoral y que las buenas costumbres querían censurar. Entonces, quiero creer que no nos vamos a convertir en una nueva ola de nuevas costumbres que censuran, sino que lo que queremos es que haya un trato equitativo, un hasta aquí a la violencia contra las mujeres en el área doméstica, en el área laboral. Eso es impermisible.
bueno, esta reflexión que nos deja Carmen Boullosa, que no vayamos a caer en una ola otra vez de censurar, de volver a ser conservadores en todo lo que habíamos avanzado de alguna manera. Hay un caso que acaba de suceder recientemente y ustedes como comunicadoras y como gentes que siempre están preocupadas por el feminismo seguramente lo saben, con el director de orquesta Enrique Batis. Bueno, estas acusaciones incluso de violación, ya no de acoso, sino de violación por parte de Silvia Crastán, de la violinista, le han valido retirarlo de la dirección de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que él fundó hace 40 años y donde estuvo hace 40 años. ¿Qué me pueden decir acerca de esto? ¿Hasta dónde la conducta de un hombre, digamos, tiene relación con su actuar como artista, con su desempeño público como artista, como la figura que lleva, en este caso, una orquesta? Yo creo que tiene que ver también con deslindar responsabilidades. Es decir, este caso tiene antecedentes de que estas dos personas tuvieron una relación amorosa, ¿no? A lo largo de años, además de colegas, según se entiende. Y pues cuando tuvieron este problema que ella ahora denuncia, no se hablaba de estas cosas, este tipo de relaciones se resolvían o no se resolvían en el espacio de lo íntimo o de lo privado y no salía a la luz pública. Hoy en día que han cambiado el escenario de los derechos para las mujeres y para la población en general, se puede hablar de esto, pero no en todos los casos puede ser retroactivo esto. Además, ella no puso una denuncia legal, ni cuando dice que sucedieron los hechos, ni ahora que declara en medios y provoca esta ola escandalosa por redes sociales. Y además, bueno, pues los medios ya reportaron, se estuvo averiguando qué pasa y en realidad pareciera que, bueno, pues él si se portó mal, quizá, no sabemos, pero después ahora ella quiere extorsionar. ¿Qué pasa? Por el momento parece que ya se retiraron a arreglarlo en lo privado, pero el asunto es que la institución, como por ejemplo nuestra querida UNAM, decide cancelar el concierto del domingo pasado. Y con todo lo otro que ya había pasado a este señor Batis, ¿no? Al director de orquesta, se están vulnerando también sus derechos como trabajador y el público, ¿no? Y la programación. Y digamos que no hay demanda, pero el escándalo le cobra a él de todas maneras. Y entonces ahí hay una injusticia social también. Es como en el caso de Woody Allen también. Sí, mira, yo te lo comentaba hace rato y entiendo que uno no puede mantenerse indemne a su momento histórico. Por supuesto. Vamos un paso atrás, las personas de las redes sociales, sean estas las que sean. Y qué fácil es linchar a ti, a mí, al vecino. ¿Por qué? Porque nos parece que eso hay que hacer. En pos de los derechos que a mí me da la libre expresión y los demás derechos de los otros, pues ahí luego los revisamos. Ya se volvió, sí. Pero aquí hay un punto. Más allá de si lo público tiene que ser privado, el arte va relacionado o no con las perversiones. Woody Allen, te lo comentaba hace rato, es que lleva 10 películas pidiendo perdón, pero resulta que nadie está empeñado en concedérselo. También quién sabe quién es ese nadie y quiénes somos nosotros. De verdad, yo no sé si sí pasó lo que pasó, si el hijastro tiene razón, si pasó como pasó, si es que adoptan hijos, en fin, es muy complicado. Lo que sí puedo entender es que Woody Allen no deja de ser el creador que es por su historia personal, pero también, perdón, Edgar Allan Poe era alcohólico. O sea, y me puedo seguir así, ¿quién quieres? Malcolm Lowry, nos ponemos a hablar de Nietzsche, nos ponemos a hablar de la propia Simone de Beauvoir y de Jean-Paul Sartre, más allá de lo que convenientemente nos gusta decir. Sí. Nos ponemos a hablar, por favor, de la Leduc y la Beauvoir. Digo, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo, pero parejito. Y también tomemos conciencia de cómo estamos recontextualizando la historia a la conveniencia de nuestros discursos. Discursos que se van a acabar con la época. Y lo que va a acabar pasando es que dentro de 2 décadas, todo aquello que se haya construido cinematográficamente, artísticamente, literariamente, en pos de, ay, es que como es mal papá y no paga pensión, no hay que comprar su novela. Es que ahí empieza y acaba en acosador maldito. Sí, sí.
si todo se pasa por este tamiz de lo que es políticamente correcto, y una cosa importantísima también es, como dices, ¿qué va a pasar con el arte cuando lo miremos dentro de 20 años? Ahora, que no quiere decir que esté bien que sea Exacto. acosador ni que no pague pensión, ¿eh? Las Exacto, dos están exacto. pésimas. Eso es Pero importantísimo. le toca a la ley resolverlo, no a la crítica, no al periodismo, no al reseñista, no a los editores, no a las redes sociales, no por a las favor. redes sociales, no al curador de una exposición, no es a ellos. Tienen muchos problemas con los problemas del señor, que levanten una demanda y que no se fomente la cultura de la impunidad. Pero si eres juez y parte y demás, bueno, pues entonces no te quejes. No. Y hoy es 14 de febrero y es importante hablar también de todos estos asuntos, porque hemos hecho muchas construcciones culturales que ahora nos están afectando como mujeres, eso sí es cierto. Y bueno, dentro de 15 días tendremos otra, Habitaciones Propias. Yo por lo pronto les doy las gracias a las dos, Adriana Bernal, Gloria Hernández, muchas gracias. Hay muchos temas. Escríbanos a las redes sociales, díganos qué temas quieren ver aquí en Habitaciones Propias, y volvemos con Guemansin y con Rafa al otro lado del estudio. Muchas gracias, Irma. Pues nos dejan verdaderamente picados con la charla. Nos tenemos que despedir. Habitaciones Propias en Noticias 22, 15 días. Gueman, muchas gracias. Buenas noches a todos.